Hemos venido el día de hoy para demostrar que agradecemos profundamente una extraordinaria muestra de amor de parte de nuestro Dios Jehová y de su Hijo Jesucristo. Este mismo día, hace casi 2000 años atrás, Jesucristo entregó su vida para rescatarnos de la maldición del pecado y la muerte. Y nomás de pensar en ello, meditar en ello, en realidad nos conmueve el saber lo que estuvieron dispuestos a hacer tanto Jehová como nuestro Señor Jesucristo. Jesús ordenó a sus discípulos que conmemoraran esta demostración de amor con una ceremonia sencilla. No tenía que ser algo grande, lo cual se tenía que hacer una vez al año. Y ahí la idea de ello era para que pensaran, para que meditaran en esa grande demostración de amor que se había manifestado a favor de todos los seres humanos de parte de nuestro Dios Jehová y de nuestro Señor Jesucristo. Miren, noten ello, lo que dice ahí en el libro de Lucas, capítulo 22, versículos 19 y 20. Lucas 22, 19 y 20. Y dice: También tomó un pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: Esto significa mi cuerpo que ha de ser dado a favor de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí. El versículo 20 dice: También la copa, de la misma manera, después que hubieron cenado, diciendo él: Esta copa significa el nuevo pacto en virtud de mi sangre, que ha de ser derramada a favor de ustedes. Si notan ustedes ahí, al finalizar del versículo 19, el mandato que Jesucristo dio con los quienes estaban reunidos en esa ocasión, dice: sigan haciendo esto en memoria de mí. En otras palabras, instituyó ese arreglo con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que iban a tener esperanza celestial y iban a estar reinando con nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el versículo 20 habla sobre un pacto en virtud o debido al derramamiento de sangre que Jesucristo estaba a punto de hacer a favor de ellos y de toda la humanidad. Por eso, todos nosotros, obedeciendo el mandato de nuestro Señor Jesús, millones de personas nos reunimos en 240 países y territorios para celebrar esta ocasión, la que se le conoce como la Cena del Señor. Todos nos reunimos, algunos en salones del reino, otros en salones de asambleas, viviendas privadas, locales alquilados e incluso hasta algunos de nuestros hermanos que están en prisión. Otros a campos en aire libre. Inclusive en los países donde nuestra obra no tiene reconocimiento legal, muchas personas agradecidas a este sacrificio de Jesús, arriesgan su libertad a fin de obedecer la orden que Jesucristo dio. ¿Y a cuál es? La que leímos ahí al finalizar del versículo 19. Jesucristo dijo: sigan haciendo esto en memoria de mí. Si notan ustedes, como un dato, el año pasado se reunieron en todo el mundo 20.175.477 personas para celebrar la Cena del Señor. Y eso es lo que estamos haciendo este año de nuevo. Por eso, esta noche vamos a contestar brevemente las siguientes preguntas. Son 4 de ellas. La primera: ¿por qué necesitamos los seres humanos que se nos rescate de la maldición del pecado y la muerte? Una buena pregunta, ¿no? En otras palabras, ¿qué fue lo que sucedió que en realidad necesitamos ayuda de alguien que se nos rescate del problema
en la cual todos estamos. 2. ¿Quiénes se benefician del sacrificio de Jesús? 3. ¿Quiénes comen del pan y beben del vino? Y cuarta y última es, aparte de asistir a esta reunión, ¿qué más debemos hacer para demostrar que agradecemos lo que Jesús hizo por nosotros? O sea, al finalizar de este discurso, la última pregunta en realidad nos debe de poner a pensar. O sea, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? Que demuestre que agradezco grandemente esa gran muestra de amor de parte de nuestro Dios Jehová al dar a su Hijo en sacrificio y Jesucristo mismo al estar dispuesto a morir por cada uno de nosotros. Por eso, brevemente vamos a enfocarnos en la primera pregunta. ¿Por qué necesitamos que se nos librara? Bueno, vamos a remontarnos a la primera creación, hablando de Adán. Adán tuvo la oportunidad de vivir para siempre. Jehová le había dado todo. La creación era una creación perfecta. Él mismo, un hombre perfecto. Lo tenía todo. Sin embargo, lo único que Jehová Dios pedía de él era una cosa, vamos a decir, sencilla. Es obediencia. Como padre, exige que se le obedezca en las pautas, reglas que él tiene en una casa. Bueno, lo mismo era lo que Jehová Dios le pidió a Adán cuando lo creó. Le dice, mira, puedes hacer esto y no puedes hacer esto otro. Sencillo. Obediencia era lo único que se le estaba pidiendo a él. Sin embargo, al desobedecer a Adán perdió para sí la oportunidad de vivir para siempre. Simplemente por no obedecer, no seguir el consejo, no seguir las reglas que Jehová Dios le había dado cuando fue creado. Y más tarde, debido a esa desobediencia, cuando nacieron sus hijos, heredaron la prole de él la misma sentencia que se le había dado. Jehová le dijo a Adán que si él desobedecía, él iba a perder su vida, o sea, moriría. ¿Y qué fue lo que pasó con Adán? Tal y como Jehová le dijo que iba a suceder, sucedió. Cuando él pecó, cuando él desobedió, Adán perdió la vida. Pero lamentablemente, nosotros, el ser humano, heredamos la misma sentencia de la muerte. Y miren, vamos a leerlo en la Biblia. Vayan conmigo al libro de Romanos, capítulo 5, el versículo 12. Romanos 5, 12. ¿Lo tienen? Dice, por eso, así como por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y la muerte mediante el pecado. Y así la muerte se extendió a todos los hombres porque todos habían pecado. ¿Ven al principio? Dice por medio de uno, o sea, por medio de Adán. ¿Qué entró en la humanidad? Claro, el pecado. Y debido al pecado, heredamos o se heredó la muerte. Y después ahí menciona muy claro que eso se extendió. Donde dice a todos los, podemos decir a todos nosotros. Porque heredamos el pecado y la muerte de la desobediencia, debido a la desobediencia de nuestro primer padre Adán. Ahora, nos podemos quizás hacer estas dos preguntas, pero ¿y los descendientes de Adán que realmente amaran la justicia? ¿Podrían ser rescatados algún día de la terrible situación que habían heredado?
O sea, uno quizás se puede preguntar, ¿no? ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Qué hice yo para merecer esta herencia? Si el culpable fue mi primer padre, si el culpable fue Adán. Nosotros tenemos un deseo de hacer lo correcto. Sabemos que existe un Dios, sabemos que exige obediencia. Yo quiero hacerlo. Pero, ¿hay alguna solución? ¿O Jehová Dios hizo un arreglo para que literalmente nosotros tengamos la perspectiva de poder disfrutar de la vida, poder vivir para siempre? La respuesta es sí. Pero note esto. Pero tenemos que valernos del medio que Jehová Dios ha dispuesto. ¿Ya cuál es? El rescate, el sacrificio de su Hijo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jehová envió a su Hijo unigénito para que todos los que demostraran esa fe pudieran obtener vida eterna. Entonces Jehová Dios reconoce muy bien lo que sucedió y también sabe que hay muchas personas, seres humanos sinceros que quieren hacer lo correcto, que aman a Jehová de veras. Y él dice, vamos a hacer un arreglo. Y el arreglo es el sacrificio. Mediante ese sacrificio, Jehová Dios abrió la puerta de nuevo para que todos nosotros podamos literalmente disfrutar del arreglo que Jehová Dios hizo al principio con Adán. Jesucristo, ahí en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 45, se menciona o se le identifica a él como el último Adán. El primer Adán llevó a sus descendientes por un camino que llevaba a la destrucción. Y ya hablamos un poquito de ello. Sin embargo, el último Adán, o sea, hablando de nuestro Señor Jesús, él obedeció a su Padre. Él obedeció a Dios hasta el punto de dar su vida en sacrificio. Y de esa manera, y debido a ello, se nos ha liberado del pecado y de la condena de la muerte. En otras palabras, todos ahora existe la oportunidad de poder vivir para siempre. Y uno dice, pero ¿cómo está eso del primer Adán y el segundo Adán? Bueno, brevemente. Adán, la primera creación humana aquí en la tierra, fue creado por Jehová directamente. Fue un hombre que vivió aquí con una vida perfecta. El único que ha vivido de esa manera, aparte de Adán, fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso se le dice como el segundo Adán, o el último Adán, mejor dicho. ¿Por qué? Creación directa de parte de Jehová, y fue el último hombre que vivió de esa manera, o sea, hablando un hombre perfecto. La única diferencia, que es una gran diferencia, es que el primer Adán no obedeció a Jehová. El último Adán, hablando de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo sí que fue un hombre obediente. Jesucristo sí se apegó a las normas y las pautas y las reglas, siguió la dirección que su Padre le había dado al pie de la letra. Y debido a ello, pues no tan solo él tiene una buena relación con su Padre, pero tenemos nosotros todos la perspectiva de poder vivir para siempre. Miren, veamos ese texto que apoya lo que acabamos de hablar. En Romanos capítulo 5, el versículo 19. Romanos 5, 19. Y dice, porque así como mediante la desobediencia del solo hombre, o sea, hablando Adán, muchos fueron constituidos pecadores. Asimismo, también mediante la obediencia de una sola persona, o sea, hablando de nuestro Señor Jesús, muchos serán constituidos justos. Entonces, no hay duda de que esta ha sido una hermosa provisión,
una gran muestra de amor de parte de Jehová y de su Hijo Jesús. Ahora, quizás nos preguntemos, pero ¿por qué es que Jesucristo tuvo que morir? O sea, ¿por qué murió? ¿Se debió a que Él, en alguna ocasión u otra, aquí en la tierra o en los cielos, cometió algún pecado, hizo algo mal, que Él tenía también que morir para demostrar o pagar sus deudas? No. La razón, el por qué Jesucristo hizo eso, era porque Él estuvo dispuesto a ocupar el lugar de nosotros y morir por nosotros. Y así nosotros tener la perspectiva de poder vivir para siempre y disfrutar de todos los arreglos que Jehová Dios tiene para que el ser humano viva aquí en la tierra. La Biblia dice que Jesucristo quiso hacerlo, que Jesucristo, usa la palabra, le gustó o gustase hacerlo. Ahora, no era porque la muerte o el sacrificio iba a ser algo placentero, no, nada de ello. Pero Jesucristo estaba muy consciente de los resultados debido a ese sacrificio. Miren, vayan conmigo y leamos ello en el libro de Hebreos, capítulo 2, el versículo 9. Hebreos 2, 9. Y dice, pero contemplamos a Jesús, que había sido hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber sufrido la muerte, para que por la bondad inmerecida de Dios, note aquí, gustase la muerte por todo hombre. Busqué ahí el sinónimo de la palabra gustase. Y había varias palabras del sinónimo de ello. Sin embargo, dos de ellas que me llamaron la atención es con agrado o con mucho placer. Por eso él dice que cuando él estuvo dispuesto a morir, cuando gustase la muerte, o sea, lo hizo con placer, lo hizo con agrado. ¿Por qué? Porque como ya se mencionó, Jesucristo sabía a cuáles iban a ser los resultados de dicho sacrificio. Por eso, ¿verdad que nos conmueve saber que Jesucristo estuvo dispuesto a ocupar nuestro lugar, sufrir por nosotros, morir por nosotros, para que nosotros tengamos una vida eterna? Debe de conmovernos. Pero ahora, la siguiente pregunta brevemente es, ¿quiénes son los que en realidad se van a beneficiar de ese sacrificio de nuestro Señor Jesús? En otras palabras, cuando todo esto ya quede corregido, ¿qué va a pasar? O sea, ¿vamos a vivir en el cielo? ¿O vamos a vivir todos en la tierra? Son preguntas que quizás se nos vienen a la mente y son válidas. Miren, la Biblia señala que los seres humanos fieles, no todos, solo los fieles, pueden tener dos esperanzas diferentes. Un número limitado de los fieles tendrán una vida llena, una vida para servirle a Jehová, una vida eterna, pero que van a servir en el cielo. Pero dice un número limitado. Pero la gran mayoría de ellos van a poder vivir aquí en la tierra convertida en un paraíso, tal y como Jehová quería que fuera cuando hizo a los primeros seres humanos. Una cosa que queremos tener en mente es esto y recordar esto. Cada uno de nosotros es decisión personal si le vamos a servir a nuestro Dios Jehová o no. O sea, Jehová no nos va a forzar a decir, tú me vas a servir. Como dice un dicho que lo conocemos todos, a la fuerza ni los zapatos entran. Sin embargo, nosotros decidimos. Pero una vez que nuestro corazoncito, con nuestra mente, quizás ahí estamos solitos y estamos diciendo con Jehová, te voy a servir. Y uno comienza a estudiar la palabra de Dios. Con el tiempo uno se dedica a Jehová. Y a partir de esa dedicación, note ello, ahora es
Ya no nos corresponde a nosotros. Ahora le corresponde a Jehová cómo es que nosotros le vamos a servir. En otras palabras, si vamos a servirle una vida eterna en los cielos o si vamos a servirle en una vida eterna, pero aquí en la tierra. Pero ¿se recuerdan que hace unos minutos se comentó que los que iban a tener esperanza de vivir para siempre en los cielos iba a ser un grupo pequeño? La Biblia dice cuántos de ellos, a quien Jehová ha decidido que tengan la esperanza celestial. Miren, vayan conmigo. Ahí al libro de Revelación, capítulo 14, el versículo 1. Revelación 14, 1. Y dice, y vi, y miren, el Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tienen escritos en sus frentes el nombre de él y el nombre de su Padre. ¿Notan ahí? Da una cantidad, da un número. Clarito lo dice que son 144,000 quienes Jehová ha decidido que le sirvan a él, como nosotros todos. Pero ellos tendrán una esperanza celestial. Todos ellos son cristianos, claro. Pues en sentido simbólico tienen, como dice ahí el versículo que acabamos de leer, el nombre de Jesús escritos en sus frentes. También llevan con honra el nombre de Jehová. O sea, se sienten orgullosos por ser identificados como sus testigos, por ser identificados bajo el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque mediante el Espíritu Santo queda bien claro en ellos la esperanza que ellos tienen. No hay duda alguna en su corazón qué esperanza tienen. Por eso, ellos son los únicos que participan de este pan que tenemos enfrente de nosotros y los únicos que beben de este vino. Pero ahora quizás nos preguntemos, ¿pero qué hay de la inmensa mayoría de los que están asistiendo a la cena del Señor? Que no tenemos nosotros la esperanza de ir al cielo. En otras palabras, tenemos la esperanza de vivir para siempre. Tenemos la esperanza de servirle a Jehová, pero aquí en la tierra. Bueno, nos emociona la expectativa de recibir todas las bendiciones que Jehová Dios tiene preparadas para una tierra convertida en un paraíso. Y la Biblia, en el libro de Isaías, nos da una idea. No nos dice todos los detalles, pero nos dice lo suficiente para saber lo que le espera a esos fieles, lo que le espera a esos que tienen fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Habla para los jovencitos, habla también para los que tienen impedimentos físicos debido a la imperfección, la vejez, las enfermedades. Y también habla lo que va a suceder para el deseo que tiene cualquier padre para su familia. Miren, vamos a leerlo. Vamos primeramente al libro de Isaías en el capítulo 11. Isaías 11. Versículo 6 al 9. Y dice, y el lobo realmente morará por un tiempo con el cordero, y el leopardo mismo se echará con el cabrito, y el becerro y el leoncillo crinado, y el animal bien alimentado, todos juntos, y un simple muchachito será guía sobre ellos. Y la vaca y la osa misma pasarán, sus crías se echarán juntas, y hasta el león comerá paja justamente como el toro. Y el niño de pecho ciertamente jugará sobre el agujero de la cobra, y sobre la abertura para la luz de una culebra venenosa realmente pondrá su propia mano un niño destetado. No hará ningún daño ni causará ninguna ruina en toda mi santa montaña, porque la tierra ciertamente estará llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mismísimo
mar. ¿Ven ahí lo que nos espera, lo que Jehová Dios promete que va a suceder? Nomás de pensarlo, tratar de visualizarlo, uno dice, wow, en realidad se va a gozar la vida bajo esas condiciones. Pero ¿qué hay de las personas que tienen algún impedimento físico? Miren, ¿qué promete Jehová en ello? Vayan ahora al capítulo 35 del mismo libro de Isaías. Y vamos a leer ahora el versículo 5 y el 6. Y dice, en aquel tiempo los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos mismos de los sordos serán destapados. En aquel tiempo el cojo trepará justamente como lo hace el ciervo, y la lengua del mundo clamará con alegría. Pues en el desierto habrá brotado aguas y torrentes en la llanura desértica. Qué bonita esperanza que Jehová Dios promete. ¿Quiere usted estar ahí viviendo bajo esas condiciones? Claro que sí. Y por último, vamos ahora al capítulo 65 y leamos los versículos del 21 al 23. Y dice, y ciertamente edificarán casas y las ocuparán, y ciertamente plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán y otro lo ocupará, no plantarán y el otro lo comerá, porque como los días de un árbol serán los días de mi pueblo, y la obra de sus propias manos mis escogidos usarán a grado cabal. No se afanarán para nada, ni darán a luz para disturbio, porque son la prole que está compuesta de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Por eso, al leer estos versículos, ¿qué ha pensado? ¿Verdad que es una gran muestra de amor lo que Jehová Dios está haciendo? Primeramente el sacrificio que Jesucristo hizo al dar a su Hijo, y aparte de ello, de librarnos del pecado y la muerte. No tan solo de ello, pero miren todo lo que ellos están planeando para los que tienen una esperanza aquí en la tierra. Cuando Jesucristo vivió en la tierra, Él curó enfermos e incluso hasta resucitó a algunos muertos. Y Él está deseando corregir todos esos daños que ha ocasionado el pecado de Adán y de sus descendientes. Anhela Él corregir todo ello. Pero ahora, la pregunta que sigue es, ¿quiénes deben de comer de este pan que tenemos aquí enfrente de nosotros? Y literalmente también beber de este vino. Todos los cristianos, sean que tengan una esperanza de vivir en el cielo o en la tierra, se están beneficiando y se van a beneficiar del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús. Sin embargo, los que esperan vivir aquí en la tierra, nosotros no comemos de este pan ni de este vino. ¿Por qué no? Bueno, cuando Jesucristo instituyó la conmemoración, ¿se recuerdan el primer texto que leímos? Cuando Jesucristo dijo, sigan haciendo esto en memoria de mí. Cuando Jesucristo instituyó la conmemoración de su muerte con aquellos quienes hizo un pacto para ese reino celestial, era solamente con ese número limitado que Jehová Dios había escogido que iban a reinar en el cielo, los 144,000. Ellos son los pequeños que quedan ya, el grupo pequeño que queda ahora, son los únicos que comen de este pan y de este vino. Una vez que ninguno de ellos ya esté en la tierra, ya no va a haber necesidad de que la conmemoración se lleve a cabo. ¿Por qué? De nuevo, Jesucristo hizo el pacto con los que tienen una esperanza celestial. Miren, vayan conmigo y leamos otro texto que apoya ese pensamiento. Primera de Corintios, capítulo 11, el versículo 26. Primera de Corintios 11, 26. Y dice, porque cuantas veces coman este pan y beban esta copa,
siguen proclamando la muerte del Señor hasta que Él llegue. En otras palabras, mientras sigan habiendo personas aquí en la tierra con esperanza celestial, se seguirá comiendo de ese pan, se seguirá bebiendo de ese vino. Pero ellos solamente hacen ello. Nosotros, claro, no lo hacemos. Pero ha llegado la hora para la conmemoración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo el día de hoy. Por eso la última pregunta que tenemos es, ¿qué debemos hacer para demostrar nuestra gratitud? ¿Se recuerda de las 4 preguntas que leímos al principio? Y la última se mencionó que es la que al finalizar de este discurso, nos iba a poner a pensar en lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer ahora. O sea, ¿en qué ha pensado mientras ha escuchado este discurso? ¿Qué va a hacer usted con su vida? Nuestro Dios Jehová, Él desea que cada uno de nosotros formemos parte de su familia de siervos. Sí. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo abrió el camino para que todos pudiéramos disfrutar de una maravillosa relación con nuestro amantísimo Padre Celestial. Y lo podemos disfrutar, lo podemos lograr. Lo único que tenemos que hacer, ¿se recuerdan cuando se comentó al principio sobre lo que hizo Adán y lo que hizo Jesús? Lo único que tenemos que hacer es obedecer. Jehová es nuestro Padre, tiene reglas, tiene pautas. Simplemente obedecer. Desobedecemos, perdemos la aprobación de Jehová. Obedecemos, tenemos la perspectiva, mire, la perspectiva de poder vivir para siempre y disfrutar de todo lo que ya hemos leído ahí en el libro de Isaías, y eso no es nada en comparación con lo que Jehová Dios en realidad tiene para sus siervos fieles. Por eso, sírvale a Jehová, dedique su vida, deje que Él escoja cómo quiere que nosotros le sirvamos. Cuando se sienta por ahí a veces desanimado, triste, debido a las presiones del mundo, los achaques de la vida, la vejez, órele a Jehová con sinceridad. Exprésele todos sus sentimientos hacia Él. Deje que Jehová busque maneras de ayudarle. Y conforme hagamos eso, nuestra fe va a ir aumentando más. Y si nosotros leemos su santa palabra que viene de Él, va a seguir aumentando nuestro conocimiento. Y entre más fe tengamos, más conocimiento tengamos, mejor vamos a conocer a nuestro Dios Jehová y a su Hijo. Y más los vamos a querer y más los vamos a amar. El día de hoy ha sido una reunión, como se mencionó, muy especial. Una vez al año disfrutamos de esta reunión, de esta ocasión, que nos hace pensar de ese amor, que nos hace pensar del propósito que Jehová Dios tiene, que nos hace recordar de lo que Jehová estuvo dispuesto a hacer por el amor que le tiene a usted y a mí. Pero Jehová, como ya se mencionó, Él quiere que tengamos éxito. Y Jehová tiene todos los arreglos necesarios para que nosotros tengamos éxito. Por eso qué bueno que vino usted el día de hoy. Sin embargo, lo invitamos a que se aproveche de todas las reuniones que tenemos nosotros semanalmente. Durante la semana, durante los fines de semana, aprovéchese de ello. De esa manera Jehová nos educa, de esa manera Jehová nos protege. De esa manera nosotros aprendemos lo que Jehová Dios espera de cada uno de nosotros. Por eso, el día de hoy, siguientes días y semanas, reflexione en esa gratitud, de esa muestra de amor, en ese sacrificio que Jehová Dios hizo a favor de cada uno de nosotros. Y miren, en conclusión, vamos a leer este último texto. Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 9. Y dice:
Por esto, el amor de Dios fue manifestado en nuestro caso, porque Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Y noten aquí, para que nosotros consiguiéramos la vida mediante Él. Por eso, a partir de hoy, queremos pensar en lo que vamos a hacer con nuestra vida. Queremos demostrarle a Jehová que nosotros sí agradecemos lo que Él hizo por nosotros. Queremos demostrarle a Él que sí agradecemos el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús y que vamos a poner fe en Él. Y de esa manera nos vamos a beneficiar de todas las bendiciones que Jehová Dios tiene ahora para su pueblo y también las que vamos a poder experimentar en un futuro cercano.